Pues muy buenas de nuevo. Aquí estamos, un programa más de La Remontada. En esta ocasión, como veníamos anunciando, y bueno, como decimos habitualmente, hay que dar cabida a todos los equipos de la segunda división que han estado en esta temporada 2020-2021, que ya ha terminado, ya terminó ayer con ese ascenso a última hora del Rayo, en detrimento del Girona. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ninguno de esos dos equipos, hoy vamos a hablar de un equipo, bueno, me lo he puesto propiamente, que decir un poco de, no hacer la pelota, pero un poco realmente es una tierra que yo he visitado en un par de ocasiones y la verdad que me gusta bastante la tierra gallega. Y hoy vamos a hablar del Club Deportivo Lugo. Me presento nuevamente por si alguien no me conoce, yo soy Paco Vallejo, tengo conmigo nuevamente, evidentemente no puede faltar desde luego a Sergio Ergueza. Muy buenas, Sergio. Muy buenas, Paco. Encantadísimo de estar de nuevo aquí contigo. Siempre es un placer grabar la remontada contigo. Y vamos a hablar, como tú bien has dicho hoy, del Club Deportivo Lugo. Así que cuando quiera, presentamos al invitado. Sí, y para hablar del Club Deportivo Lugo, pues hemos creído conveniente, teníamos un pequeño contacto, bueno, pequeño gran contacto, la verdad que un gran profesional, que se presente él porque ha tenido ya varios lugares realmente, pero yo lo he localizado a través de una radio galega, que me diga él el nombre por si acaso fallo en el idioma, no es mi intención. Millán Gómez, muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de saludaros. Soy Millán Gómez Pérez, soy periodista, freelance de varios medios de comunicación, entre otros Radio Galega, en los programas Galicia en Goles y a Contraataque, también en Radio Marca Nacional. También soy articulista en la Voz de Galicia, en una revista local que se llama Lugo Deporte, y también he sido narrador últimamente en la Liga Sports Televisión. Y bueno, desde el punto de vista del Club Deportivo Lugo, he sido jefe de prensa del Club Deportivo Lugo en dos etapas diferentes en segunda división. ¿Ves? He hecho bien, no quería meter la pata porque la verdad que el currículum es importante. Sí. Y bueno, la verdad que empezamos un poco, como solemos decir, empezamos por el principio de lo que ha sido la temporada. Siempre solemos pedir a nuestros invitados que nos hagan en tu caso, la verdad que hay bastante, yo creo, de lo que hablar. Al final terminó bien, pero que nos puedan hacer un balance y luego ya vamos entrando un poco en una tertulia con Sergio también, por supuesto, un balance de lo que ha podido ser la temporada, la complicada temporada del Club Deportivo Lugo, con varios entrenadores, etcétera, pero bueno, te cedo la palabra un poco a ti realmente, Millán, que eres el importante aquí. Nosotros pues estamos habitualmente, pero hoy es el día del Club Deportivo Lugo, por supuesto. ¿Qué resumen podrías hacer, así a grosso modo, ya sé que igual es complicado, de la temporada, así en líneas generales del conjunto gallego? Bueno, primero, al margen de presentarme, ya que es una videollamada grabada, estoy con la camiseta del Brogan porque ayer en Lugo disfrutamos de un ascenso a ACB, a la máxima categoría, por tanto, en honor al Brogan estoy con esa camiseta. Creo que una temporada irregular, una temporada atípica desde el punto de vista de la norma general del fútbol, no desde la norma habitual del Club Deportivo Lugo, que estamos ya acostumbrados en las últimas 3 temporadas a contar con diferentes entrenadores. Este año, en las 42 jornadas, al equipo lo han entrenado 4 entrenadores diferentes. En las 5 primeras jornadas, Juanfran García, que entrenó al equipo ya las 6 jornadas últimas de la temporada pasada. Posteriormente, hasta la jornada 26, Medinafti. Y después, durante 9 jornadas, Luis César San Pedro. Y en las últimas 7, Rubén Alves. Creo que un inicio de temporada donde el Club Deportivo Lugo partía con el 13º límite salarial. Luego, en enero, el equipo baja a nivel económico hasta el 18º límite salarial. Finalmente terminó en la 18ª posición en la liga. Por tanto, estamos hablando de que terminó más o menos en la zona donde su economía manda. El Club Deportivo Lugo es el segundo equipo con más temporadas consecutivas en segunda división. Va a cumplir su 10ª temporada consecutiva en segunda división, solo superado por el Alcorcón, que ascendió en 2010. Por tanto, cada permanencia del Lugo es un éxito. ¿Qué ocurre esta temporada? Que la afición del Club Deportivo Lugo tenía la sensación de que se podía haber conseguido una permanencia más holgada. Y no por sensaciones, sino por resultados. Después de 5 primeras jornadas, el equipo solo gana un partido. Cierto es que es contra el Leganés, un recién descendido, 2-1, remontando. Después de la jornada 5, en una derrota aquí 0-1 en Lugo contra el Mallorca, se decide destituir a Juanfran García. Una decisión sorprendente por prematura, aunque repito,
El presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, está acostumbrado a realizar este tipo de decisiones un tanto prematuras, dotando al club de demasiada inestabilidad. Luego llega Medinafti, donde el equipo consigue una racha sensacional, donde incluso llega a estar en zona de ascenso directo. El Club Deportivo Lugo se convierte en un equipo muy competitivo, de juego directo, de líneas juntas, aprovechar el balón parado. Un estilo muy similar entre Juanfran García y Medinafti. Es cierto que con Nafti mucho más trabajado, también es normal, tiene más experiencia. Juanfran, cabe recordar que su primera experiencia como entrenador senior fue en el Club Deportivo Lugo, hasta que llega al Club Deportivo Lugo en la jornada 36 de la Liga 19-20, nunca había entrenado, solo había entrenado en las prácticas del curso de entrenador. Y entonces el Lugo llega a la jornada 22, primera de la segunda vuelta, con 10 puntos de margen sobre el descenso. 10 puntos de margen sobre el descenso. El equipo después no consigue ganar en las cinco siguientes jornadas y se decide destituir a Medinafti, una decisión que nadie entendió en Lugo, prácticamente nadie entendió en Lugo, si es que alguien lo ha entendido, que yo no conozco a esa persona, si alguien ha entendido esa decisión yo no la conozco, básicamente porque el equipo era muy competitivo, el equipo sabía lo que jugaba. Y cuando se destituye a Medinafti, el equipo tenía 6 puntos de colchón. En ese momento llega Luis César Sampedro, un entrenador que venía con una autoconfianza bastante limitada por su decepción la temporada anterior en el Depor, incluso por su decepción previamente en el Real Valladolid. De forma intermedia entrena las últimas 4 jornadas de la 18-19 al Tenerife, pero yo creo que es más a modo anecdótico. Consigue salvar al equipo en la penúltima jornada, pero realmente solo está 4 jornadas, pero 3 fechas solo donde realmente hay algo en juego. Y lo que ocurre con Luis César Sampedro era que primero ya había entrenado el Club Deportivo Lugo, es un entrenador, yo por mi parte, muy bien valorado, porque aquí estuvo en Lugo y el equipo terminó noveno en 2017, noveno en segunda división, la mejor clasificación histórica del club en su historia en segunda división, y eso que pierde a un jugador como Alfonso Pedraza, que hoy día es campeón de la UEFA Europa League con el Villarreal, lo pierde en enero porque se marcha, el Villarreal lo recompra y lo cede al Leeds United. Pero lo que ocurre es que entre el estilo de Medinafti y el estilo de Luis César Sampedro eran estilos antagónicos. Unos de un juego directo, un juego más reactivo, de aprovechar los espacios, de aprovechar las pérdidas rivales, que no le importa ser dominado con balón, etc. A un Luis César, que es un entrenador de salir con el balón desde atrás, de juego combinativo, de juego de posición, de dominar el juego a través del balón. Entonces era un cambio antagónico en plena jornada 27. Es decir, en un momento pues, de temporada ya muy avanzado. Tú no puedes hacer una pretemporada cuando falta un tercio solo de competición. Por tanto, fue un cambio excesivo. Excesivo porque el equipo estaba acostumbrado a jugar a algo y pasa a jugar a otra cuestión. Luis César evidentemente no tiene culpa de eso, es su libreto. Yo creo que sí que se tenía que haber adaptado a lo que venía jugando el equipo antes. Cierto es también que tenía un colchón como para decir, bueno, tengo 6 puntos de margen, por tanto puedo adaptarme un poco a mi librillo personal. Y lo que ocurre es que las primeras jornadas, la primera jornada con Luis César es 0-0 en casa contra el Fuenlabrada. En la primera mitad el Fuenlabrada genera muchas ocasiones a las espaldas de los centrales del Lugo, bueno, básicamente a la espalda del central Marcelo Yaló. Y los 2 siguientes partidos el equipo se adelanta en Girona y le empatan en el último minuto, siendo bastante superior al Girona en varios tramos del partido. Y en el siguiente partido es 0-0 contra el Castellón en casa y el equipo es muy superior. Entonces en ese momento pues, es cierto que el equipo parecía que mejoraba con Luis César. Lo que ocurre es que a partir de ahí el equipo cae en picado, sobre todo después de una derrota. Bueno, justo el siguiente partido es una derrota aquí, un domingo por la mañana a las 2 contra el Sabadell, un rival directo, donde el equipo pues, genera 3-4 ocasiones antes del minuto 11. En el minuto 11 le marca el Sabadell el 0-1, Juan Ibiza, y a partir de ahí el equipo es incapaz de generar ni una sola ocasión. A partir de ahí el equipo involuciona de una forma gravísima, hasta el punto de perder 6-1 en Las Palmas. Se suceden las semanas y llega Rubén Albés, que es un entrenador con un estilo determinado, pero que a diferencia de Luis César sí que se adaptó a lo hecho por Medinafti. Entonces, digamos que, como yo dije alguna vez en Radio Galega, yo lo renombré Rubén Medi Albés Nafti, en el sentido de que Rubén se adaptó un poco se adaptó muchísimo a lo que hizo Medi, porque, bueno, debuta en Ponferrada con una derrota, donde el equipo apenas genera,
pero ya después, el día del Zaragoza, en la jornada 37, el equipo se adelanta 2 veces en el marcador. Es cierto que le empatan en el minuto 96 Cristian Álvarez, pero sí que ahí, al margen del golpe anímico, de un gol de tu portero rival, en el minuto 96, sí que el equipo ya jugó, por fin, a lo que jugaba con Medinafti. Por tanto, ya había una hoja de ruta, ya había un plan de partido, ya había un contexto a partir del cual el equipo se encontraba cómodo. Entonces, a partir de ahí, el equipo mejora sustancialmente, suma 11 puntos de los últimos 18, 10 de los últimos 12 y consigue otra permanencia heroica, ganando, por ejemplo, los 2 últimos partidos en casa, que además fueron los 2 últimas jornadas, pudo entrar el público. En Lugo no hay excesiva afición al fútbol, no hay excesivamente afición al equipo local de fútbol. Es una ciudad donde durante 14 años se vivió Primera División de Fútbol Sala, donde tenemos a los 2 equipos de voleibol masculino y femenino en la máxima categoría, al equipo de baloncesto femenino en máxima categoría, al equipo de baloncesto masculino durante muchos años en máxima categoría y ayer finalmente ascendido, donde hay mucha tradición de piragüistas, con un campeón olímpico como es Cristian Toro, con varios medallistas olímpicos. Javi Gómez Noya, aunque no es de Lugo, el tetracampeón del mundo, pertenece al Club Fluvial de Lugo. Tenemos muchísimo deporte, algún equipo incluso que ahora mismo me estoy dejando, pero sí que es cierto que no van al Ángel Carro, pues digamos, más de 3.000 aficionados, más de 2.500, ni en los mejores momentos, pero sí que permitieron meter a 2.000 personas en esos 2 últimos partidos. Por tanto, fueron las 2.000 personas, digamos, que somos fieles, que somos, lo que yo siempre digo, la masa social estructural y fiel e incondicional del Club Deportivo Lugo. Gana el Lugo los 2 últimos partidos en casa contra el Mirandés, remontando en el tramo final, en un partido donde el Lugo fue muy inferior, pero a partir de ahí el equipo mejora. Y de hecho, por ejemplo, en Albacete genera 9 ocasiones, detiene un penalti Ander Cantero en el tramo final, el equipo empata 1-1, se había adelantado en el marcador, y luego contra el Cartagena aquí el equipo genera y gana 2-1, con 2 goles de Gerard Valentín, el último un golazo tremendo, porque coge el balón en campo propio después de un saque de esquina en contra, y finalmente ganan 0-1 en Vallecas, ante un equipo que finalmente ha ascendido a Primera División. El Lugo ha ganado hace 22 días en el campo del equipo que finalmente ha ascendido a Primera División. No te quería interrumpir, Millán, pero yo creo que tanto a mí como a Sergio, yo creo que nos ha dejado asombrados de lo que ha sido el análisis de una temporada. Yo creo que poquito más se puede añadir. No se puede hacer mejor, ¿eh? No se puede hacer mejor. No, la verdad que no. O sea, nadie va a dudar que sea un aficionado de los incondicionales, como dice el del Lugo. Luego ya podemos ir desgranando un poquito o haciéndote alguna pregunta yo personalmente o Sergio, si quiere, desde luego, de algo que no podamos, que igual desde dentro o desde más cercano, desde estando allí en Lugo, habéis podido entender y que otros no hemos llegado a poder entender. Yo creo que sí que igual, a ver, por ir parte por parte, aunque luego te vamos a preguntar sobre jugadores, sobre un once ideal que hacemos habitualmente, lo de Juanfran me pareció un poco prematuro, pero bueno, ya sabes que a veces hay presidentes o propietarios que no tienen paciencia. Yo creo que es el caso de Tino, allí en Lugo. Sí, tampoco no me voy a meter en cosas institucionales, bastante tiene cada uno con lo suyo. Y lo que sí que no entendimos nadie, y en Gol de Plata desde luego que tampoco, y en la remontada menos, fue lo de Medinafti. No sé si sucedió algo extradeportivo, fue cuestión... Me pareció un poco similar el caso al de José Gómez en Almería, que por un pequeño bache, alguien que ya ha hecho un trabajo anteriormente, porque la verdad es que todos nos asombramos de que igual no para terminar desde luego en posiciones de playoff, pero para estar, aunque hubiera bajado un poquito con Medinafti, en una posición tranquila de la tabla, una posición entre el 10 y el 15 sin los apuros que pasaron al final, yo creo que daba, y el Lugo en esos momentos era un equipo muy atractivo de verlo jugar, con un duelo, con un juego muy directo. Entonces, lo de Medinafti, ¿qué explicación tiene? Aunque ya haya pasado unos meses. Porque además se le veía un entrenador implicado. Sí, no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna. Aquí en Lugo hay una oposición prácticamente total o mayoritaria contra el presidente del Club Deportivo Lugo por esa inestabilidad. En ciertas cuestiones sí que el club ha mejorado. Él llega a la presidencia en 2015, se hace dueño del club. Las 3 temporadas anteriores había estado otra directiva, que es la que asciende a Segunda División. Él creo que sí que ha mejorado en varios aspectos. Uno en la cantera,
Ahora hay un filial en tercera división que incluso ha luchado por ascender a segunda federación hasta hace 8 días. Pero hay demasiada inestabilidad, demasiados cambios, no solo de entrenador, sino de dirección deportiva, de diferentes empleados en la cantera, diferentes empleados en toda la estructura, en la jefatura de prensa, en otros departamentos. Por tanto, no hay justificación de ningún tipo. De hecho, es cierto que Mehdi Nafti en el último partido en Almería no puede entrenar porque se sale de la burbuja para recoger un coche de alquiler para que cuando acabase el partido, un partido que fue el sábado a las 4, pues cuando acabase el partido en Almería, cogía el coche y se dirigía a Puerto Real en Cádiz, donde vive su familia, porque había varios días de descanso hasta, creo recordar, el martes por la tarde. Recogió el coche de alquiler para que después del partido fuese directamente a Puerto Real, que creo que entre Almería y Puerto Real, lo había mirado hace unos meses, cuando fue la destitución, pues creo que distan 415 kilómetros. Es cierto que se sale de la burbuja y por tanto incumple una norma, pero al margen de eso, según el Club Deportivo Lugo, tanto a nivel oficial como tanto a nivel privado, dice que eso no fue el motivo de la destitución, que la destitución es única y exclusivamente por situación deportiva. El presidente argumenta públicamente que en las últimas jornadas, en esas 5 donde Mehdi Nafti las últimas 5 no gana, pues si estableces un baremo, una media, no salen los puntos de la permanencia. Bueno, yo no la comparto. Y además es que lo que tenemos claro en Lugo es que si Rubén Albés no llega a haber llegado al equipo a falta de 7 jornadas y haber utilizado el libreto de Mehdi Nafti, pues ahora mismo el equipo está en primera federación. Eso creo que lo tenemos claro, y no lo tengo yo solo claro ni la afición, sino también el vestuario. El vestuario lo tiene clarísimo. ¿Qué te parece, Sergio? Si tienes alguna pregunta para Millán, porque yo creo que lo de Nafti yo creo que era inevitable y como bien decía él, yo creo que Rubén Albés sí que es posible. Lo de San Pedro luego parece que le superó un poco la situación, al margen de que aquí te guste o no, yo ahí no entro en valoraciones. No, yo aprecio mucho a Luis. Yo aprecio muchísimo a Luis. Luis no tiene culpa de que tenga un libreto muy diferente a lo que había. Y había un colchón, entonces yo entiendo que Luis diga, bueno, tengo un colchón como para adaptar al equipo. Y si los 3 primeros partidos consigues 3 empates, 3 puntos de 9, no pierdes, bueno, pues dices, bueno, pues tengo más o menos tengo algo a partir del que construir. Bueno, yo lo entiendo. Y además es que, del mismo modo que muchas veces se habla de, no, es que este jugador o este otro, no, están sin confianza, por tanto no pueden rendir mejor. La autoconfianza de un entrenador como Luis César San Pedro tampoco puede ser la mejor. Está en un Valladolid en la temporada 17-18 donde el equipo genera muchísimo a nivel ofensivo, pero sufre mucho a nivel defensivo, encaja muchos goles. Finalmente es destituido a falta de 2 meses. Le sustituye Sergio González y el equipo asciende. Por tanto, él queda, digamos, un poco tocado, señalado. Luego tiene esa experiencia muy, muy breve en el Tenerife, luego va al Depor, donde solo gana el último partido, cuando ya sabía que estaba fuera. Gana un partido en Copa y el último en Liga, con el equipo a 9 puntos de la salvación en segunda división, y gana el último partido cuando ya sabe que va a llegar Fernando Vázquez, por cierto, su amigo. Entonces, evidentemente, la autoconfianza de él, por sus últimas experiencias recientes, no puede ser la mejor. Y tú, si no tienes autoconfianza, tampoco puedes convencer de la misma forma que convencías antes a los jugadores. Entonces, yo lo siento mucho por Luis, sinceramente. Me gustaría que encuentre un banquillo pronto y que retome los éxitos, porque, repito, es el entrenador con mayor éxito deportivo en la historia del Club Deportivo Lugo, desde el punto de vista de terminar con el equipo 9º. Evidentemente, yo creo que Quique Setién, con el que yo he tenido el placer de trabajar 2 años y medio, pues es el mejor entrenador de la historia del club, porque llega en 2009, se va en 2015, son 6 años. El primero consolidando al equipo en Segunda B, el siguiente siendo campeón de Segunda B y perdiendo las 2 finales por el ascenso, en el tercer año ascendiendo al equipo, y los 3 años en Segunda División el equipo nunca pisó puestos de descenso, ni en los 3 primeros años de Quique en segunda, ni en el cuarto entre Luis Milla y José Durán, ni en el séptimo ni en el quinto con Luis César San Pedro. Los 5 primeros años del Lugo, de las 210 jornadas, no pisa en ningún momento puesto de descenso. Por tanto, el Lugo no está acostumbrado a vivir lo que ha vivido durante los últimos 2-3 años. Entonces, también es una experiencia nueva. En esas 5 primeras temporadas el equipo no pisa descenso. En la sexta llega Francisco Rodríguez, donde yo vuelvo al club, por cierto, y el equipo está solo en descenso en la segunda y tercera jornadas, pero a partir de ahí encadena una racha de victorias que la UPA incluso al liderato. Entonces no sufre por la permanencia. Entonces estamos hablando de que los 6 primeros años del Club Deportivo Lugo en segunda división no sufre en ningún momento por el descenso. Por tanto, el Lugo
esta situación que se ha vivido en los últimos tiempos no es la habitual. Hay gran parte del vestuario que tardó muchísimo tiempo en verse en descenso. Sergio, ¿algo que opinar? Sí, bueno, ya poco más que añadir, ¿no? Lo que ha dicho nuestro compañero. La verdad que, bueno, quién iba a presagiar en octubre lo que le iba a pasar al Lugo, ¿no? Realmente le ha pasado algo similar con Rubén Alves que con Juanfran, ¿no? Dos entrenadores sin experiencia en la categoría, pues cogen la rienda del club en la última instancia y lo salvan, ¿no? Es verdad que Juanfran consiguió una victoria en 5 partidos, pues la verdad que me parece que incluso filtró Marca un artículo en el que había cierto descontento, ¿no? En el entorno del entrenador. Y la verdad que sí, ¿no? Y después con la llegada de Medinafti, los números mejoraron considerablemente, ¿no? En 12 partidos solo consiguió 2 derrotas, incluso me acuerdo de un 3-0 que le endosó al Girona, equipo que ha jugado la final del playoff, y la verdad que hasta el partido que ha comentado nuestro compañero, ¿no? Del Albacete y del Español, no dio un bajón hasta febrero, ¿no? Que realmente yo ahí personalmente no habría sustituido a Medinafti porque es un bajón que le pasa a todos los equipos. Lo vimos también con mi propio Málaga de Pellicer, que en enero no ganó ningún partido y no lo destituyeron, ¿no? Y fíjate después la buena racha que tuvo. Realmente la Liga Marva es muy complicada, es muy larga y es muy difícil ser regular, ¿no? Y yo creo que ahí pecó un poco el Lugo de impaciencia. Y ya después, pues bueno, ya vino Luis César San Pedro, que a mí un entrenador que me gusta, ¿no? Pero últimamente no se le han dado las cosas. Lo vimos que, bueno, en su primera etapa en el Lugo, que consiguió la mejor clasificación de la historia, ¿no? Del cuadro gallego. Pero bueno, dicen que las segundas partes nunca son buenas y se ha visto, ¿no? Esta temporada, lamentablemente, ¿no? La verdad que no está teniendo buena suerte últimamente Luis César San Pedro, pero un entrenador muy apto para la categoría, por supuesto, ¿no? Y ya con Rubén Alves, yo pensaba personalmente que iba a ser muy tarde la llegada del nuevo técnico y al final salió bien. Fíjate tú, ¿no? Como Juanfran, ¿no? Lo que hemos comentado, sin experiencia, consigue salvar al club y de nuevo por la campana, ¿no? Lo que yo considero el equipo milagro de la Liga Marván, porque tiene muchísimo mérito lo que hace el Lugo, salvarse con ese temple en la última jornada. Y yo sobre todo me quedo con un jugador que es Manu Barreiro, que ha metido 12 goles esta temporada, números de delantero de media tabla, números que, por ejemplo, está a la par, ¿no? De Yuri o de otros jugadores. Y la verdad que me sorprende, ¿no? Que un jugador con esos números pues esté al filo de la salvación como ha estado y en parte, ¿no? Gracias a él también el Lugo está en la Liga Marván. También me quedo con jugadores como Jar Valentín, que ha conseguido 100 regates en la Liga Marván también, o jugadores como Ander Cantero, que ha jugado prácticamente todo. La verdad que, o el físico de Puma Rodríguez, ¿no? La verdad que un equipo, la verdad, con buenos nombres, ¿eh? A pesar de que la temporada es regular. Y yo creo que el Lugo, un equipo que ya lleva 9 campañas estables, ¿no? Bueno, estabilizado, por así decirlo, en el fútbol profesional, debe encontrar una continuidad que no ha llegado estos últimos años y a partir de ahí desarrollar un proyecto, pues a la larga estar más tranquilo, ¿no? Porque es verdad que el Lugo tiene capacidad ya incluso económica, ¿no? Por los derechos de televisión para tener un proyecto tranquilo, no estar todas las jornadas mirando, todo el año mirando la clasificación en la última jornada. Yo creo que el Lugo está capacitado para salvarse una jornada antes y lo debe demostrar, ¿no? Con un proyecto estable, sólido y desde luego de aquí crecer para adelante, ¿no? Porque hay unos años convulsos que por suerte se han salvado y le han evitado llegar a esa segunda división B o esa nueva primera RFF, que habría sido muy complicado salir de ahí, ya lo sabemos, ¿no? Así que yo creo que una oportunidad de oro para hacer crecer al equipo gallego y buscar más estabilidad, por supuesto. Sí, pues ahora, ahora que nombrabas jugadores, como solemos hacer habitualmente, y en esta ocasión pues tenemos teniendo a Millán del Lugo, pues ¿qué te parece? Te lo he avanzado un poco antes de empezar el vídeo. ¿Cuál sería el 11 ideal para tu gusto personal, aparte del desarrollo de las estadísticas y de las jornadas, que puedes incluir alguno que igual por lo que sea tú lo habrías puesto y no ha tenido la suerte adecuada o no ha tenido su momento, pero para ti sería importante? ¿Cuál sería el 11 ideal para ti de la temporada 2020-2021 del Club Deportivo Lugo? Mientras que eso yo me lo voy apuntando, siempre me gustan estas cosas.
Bueno, el jugador más importante del equipo es Ander Cantero, el portero, porque transmite muchísima seguridad, son 2 años, un portero muy valiente, saliendo en el juego aéreo, bajo palos, ágil, veloz, muy comprometido, carismático. Creo que es un portero que yo ya estoy encantado de tenerlo en Lugo, pero a mí me sorprendió sobremanera que no se fuese a un Primera División hace un año. El Villarreal cuenta con opción de recompra por él este verano y lo tuvo el pasado. Tiene 2 años más de contrato en Lugo. A partir del verano que viene, el Villarreal ya no tiene opción de recompra. Para mí, Ander Cantero es el jugador más importante del equipo. Lateral derecho, Eduard Campabadal, que es el único lateral derecho específico de la plantilla. Es un lateral derecho mixto, que no tiene un perfil excesivamente defensivo ni excesivamente ofensivo. Es un jugador que con sus arrancadas, pues, y con su experiencia y con su conocimiento táctico, pues aporta mucho. Creo que va a ser, por cierto, un grandísimo entrenador, porque entiende muy bien el fútbol y lo explica muy bien y lo comunica. Como lateral izquierdo, Luis Ruiz, o Roberto Canella, los dos, la verdad. Creo que estuvieron a un nivel similar. Sí que creo que Luis Ruiz es más de un estilo como Medinafti, como Rubén Alves, de apretar, de juego intenso, de aportar ritmo. Creo que Roberto Canella, pues, también tuvo momentos importantes durante la temporada. Ahí sí que estaría entre los dos. Yo creo que se adapta más Luis al estilo de Medi y al de Rubén. Dicho lo cual, ni Luis ni Roberto estuvieron a un nivel con alardes ni holgado. Después, como centrales, bueno, sin duda central diestro Federico Venancio, uno de los mejores centrales de la liga, anticipador, gana duelos, juego aéreo, aporta en ataque, ha marcado goles. Un central de nivel mayor al Club Deportivo Lugo. Y luego, como central izquierdo, aunque es diestro, Diego Allende, un jugador no especialmente alto, un jugador con capacidad de salto, no es un futbolista que destaque en la iniciación de balón, pero un jugador muy comprometido, cedido por el Real Valladolid, pero con un enorme compromiso. A mí me hablan maravillas de él a nivel humano en el vestuario. Creo que ha sido muy importante y creo que en esa ubicación como central izquierdo no tuvo tanta incidencia en la salida de balón y se encontró más cómodo. Por cierto, esa fue una decisión táctica que tomó en la jornada 5 Juanfran justo antes de ser destituido. Recuerdo que yo le pregunté a Juanfran en aquel postpartido, en aquella rueda de prensa. Luego, como en el medio campo, Fernando Sebane, porque creo que es el jugador más importante de la historia del club, porque volvió a tener un papel primordial con Rubén Alves en las últimas 7 jornadas, en contra de lo que ocurría con Luis César San Pedro, y creo que ha sido capital en la permanencia, por el equilibrio táctico, por la recuperación de balón, por su capacidad para el pase corto. Como yo digo, tiene 38 años, pero tiene 38 razones para seguir jugando. Y luego, como interiores, Juanpe Jiménez, que realizó una primera vuelta sensacional, es una debilidad personal ya desde su época en el Sevilla Atlético y cuando debutó en Segunda División con el Cádiz, un jugador con mucho recorrido, con mucha capacidad de recuperación, de asociación en espacios reducidos. Es cierto que bajó clarísimamente el nivel en la segunda vuelta, pero es un jugador también muy interesante, 2 años más de contrato con el Club Deportivo Lugo. La otra posición de interior o volante, Hugo Rama, que es un jugador muy técnico, muy importante a balón parado, ha marcado 4 goles, un futbolista que aún todavía le faltan registros a nivel defensivo, en fase defensiva y mayor continuidad en el juego, pero también es joven y hace poco más de un año pues, se recuperó de una lesión muy grave de cruzado. Extremo derecho, sin duda, Gerard Valentín, porque es un futbolista, para mí es el futbolista más desequilibrante en banda derecha de la categoría, y no lo pienso ahora, lo pienso desde que lo vi en la categoría en el Nastic desde hace 6 años. Es un futbolista que es verdad que le cuesta repetir esfuerzos de alta intensidad de forma continuada, es un jugador que a nivel defensivo sufre, pero con balón tiene una capacidad para desequilibrar y para marcharse de hasta 4 o 5 rivales que es absolutamente superlativa, majestática. Ha generado muchos penaltis, ha generado expulsiones, ha generado asistencias, incluso ha marcado goles. Cuando hasta el Lugo nunca había marcado en el fútbol profesional, pues llega el Lugo y marca un gol contra la Almería hace 2 temporadas en el tramo final de temporada muy importante. Al año siguiente marca aquí también en casa contra el Fuenlabrada y este año también ha marcado, sin ir más lejos, esos 2 goles de la victoria contra el Cartagena en la penúltima jornada en casa. Como extremo izquierdo, el Puma Rodríguez, pero personalmente no me convence. Creo que es un futbolista que ha tenido demasiadas lesiones, que es cierto que al inicio pues, comenzó bien, pero tampoco había destacado en el Alavés B, la temporada anterior en Segunda B, en una temporada inconclusa, cierto es, pero solo aportó, entre comillas, 2 goles y una asistencia. Es un jugador sí que es profundo, pero es un jugador al que le falta continuidad, que
que creo que todavía le faltan cuestiones y su futbolista a mí personalmente, pues bueno, que no me convence en exceso. Y en punta de ataque, sin duda, Manu Barreiro. Y no solo por los goles. Lleva 21 goles en 2 temporadas y media en el Lugo y 12 han sido de penalti, donde es un especialista consumado. Yo pocos lanzadores de penalti conozco mejores que él, ni en la élite mundial. Es una cuestión tremenda. La capacidad que tiene con ese saltito que hace en los penaltis es maravilloso. Pero de Manu yo destacaría algo, que por encima de los goles, es el trabajo que tiene. Es el primer defensa, es el primer defensa en fase defensiva cuando el equipo rival inicia desde atrás, es el primer defensa en el primer palo en las faltas a balón parado o saques de esquina rivales, es un jugador que gana duelos, que se lleva muchos chichones a su casa después de los partidos, muchos golpes, porque pelea absolutamente todas, es un jugador que genera, el portero siempre le buscan largo a él. Bueno, le buscaban con Juanfran, con Medinazzi y con Rubén. Con Luis César ya dije que el balón era más jugado de atrás en corto. Y es un futbolista pues capital en Club Deportivo Lugo, repito, más que por sus goles, por su trabajo. Sí, porque muchas veces, no te quería interrumpir nuevamente, parece que se valora solamente a los delanteros por las estadísticas, pero luego, como tú bien dices, el delantero siempre, si es un delantero completo, desde luego los hay que son oportunistas, pero no es el caso de Manu Barreiro, es el primer defensor, es el primero el que recibe un balón, el que puede bajarlo, el que puede darle un apoyo al compañero y seguramente aparte de todo eso también hará piña en el vestuario. Sí. O sea, en general es un jugador, yo lo veíamos también en Gol de Plata, y que me diga, yo creo que me puede corroborar las palabras de Sergio, que era de los jugadores del Lugo que más nos impactaba. No digo, a ver, cuando decimos impactar, pues también impactaba mucho el Puma Rodríguez o Hugo Rama, pero quizá de una manera algo más irregular. Que si tuviera más continuidad, pues seguramente habría sido mejor temporada. También, si no recuerdo mal, el Puma tuvo una lesión que también le lastró lógicamente durante la temporada. Sí, tuvo una lesión que fue encadenando, Sí. básicamente. Es más, una lesión y vuelve a los 2 meses y la primera jugada se vuelve a lesionar. Por tanto, el Puma Rodríguez que vimos fue el de los 2 goles en Logroño. En los 2 goles en Logroño, el golazo que mete en el tramo inicial en el inicio de la segunda vuelta en Oviedo. Sí que es un futbolista profundo, un futbolista que tiene cierta capacidad para centrar, sobre todo a nivel raso. Tiene cierto gol, pero le falta muchísima continuidad. Y después a nivel defensivo pues es un futbolista que debería aportar mucho más. Paco, y no se te olvide nuestra anécdota de la retransmisión con el Puma Rodríguez, que ya es historia de Gol de Plata también, por supuesto. Eso cuéntamela tú, Sergio. Bueno, para que la sepa también Millán. Justo en el partido de que tú has dicho, el Oviedo, bueno, Paco es narrador y yo le acompaño en los comentarios. Y bueno, yo siempre me informo de los datos de los jugadores y tal, ¿no? Y le solté a Paco un comentario del Puma Rodríguez de los minutos que había jugado en el Mundial de Rusia y tal, que le hizo bastante gracia. Y marcó un gol. Sí, claro. Y bueno, y que Paco siempre no le hace gracia que los partidos de segunda de repente le meta un dato ahí, ¿no? De un mundial o una Eurocopa sub-20 o algo, ¿no? Y bueno, tenemos esa anécdota con él, vaya. Pero claro, yo creo que Millán está más documentado incluso que tú, Sergio. Que yo pensaba que era complicado, pero claro, es que ya jefe de prensa y Radio Galega, Radio Marca, es que hoy no estamos hablando con cualquiera realmente. No, tenemos buena invitación aquí. Y bueno, pues eso, un 11 bastante importante, yo creo que como para no haber pasado los apuros que se pasaron, pero bueno, ya la temporada ha pasado, yo creo que hay que hacer un poco borrón y cuenta nueva, o bueno, realmente cuando venías diciendo que hay varios jugadores que, hay veces que equipos que se tienen que renovar totalmente, pero venías diciendo que hay unos cuantos jugadores que tienen contrato en vigor, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo creo que el futuro a corto plazo, a lo que podemos mirar que es la temporada 21-22, que es lo que ya preguntamos ya casi a última hora a nuestros invitados, en este caso a ti, ¿qué crees cuál puede ser la perspectiva, empezando un poco por el entrenador, que no sé si tiene contrato Rubén Alves, por cierto? Renovado. ¿Ha renovado? Pues me parece una muy buena elección. Tampoco significa mucho, estando en Lugo tampoco significa mucho.
Pero, bueno, hombre, no significa mucho. Hombre, yo quiero pensar que va a empezar la temporada, ¿no? Pero de 5 jornadas al menos, claro. Hasta ahí por lo menos sí, desde luego. ¿Cuál crees tú que puede ser la perspectiva del conjunto gallego de cara a la próxima temporada? ¿O cuál, bueno, crees tú o desearías como aficionado del conjunto del Club Deportivo Lugo, desde luego? El objetivo del Club Deportivo Lugo tiene que ser nuevamente la permanencia, pero creo que ese es el objetivo primario, pero creo que lo que tiene que conseguir el equipo es no sufrir como las primeras 6 temporadas en segunda división de esta etapa. En la séptima el equipo consiguió la permanencia en la penúltima jornada. Es cierto que no toca descenso hasta la jornada 35, por tanto las primeras 35 no están en descenso, pero que el equipo lo que tiene que hacer es no sufrir tanto como en las 2 últimas temporadas donde ha conseguido la permanencia en la última jornada. Creo que hay que intentar darle continuidad a lo que ocurrió con Medi Nafti. Vuelvo a repetir, Medi Nafti hace tiempo que no está en el Club Deportivo Lugo, pero su estilo ha sido capital para la permanencia del Club Deportivo Lugo. Rubén Alves yo creo que lo sabe, por algo se ha adaptado a él, a ese estilo, a lo que funcionó con él. Creo que es cierto que Lugo va a tener un problema económico importante. Pasó de ser el 16º límite salarial en la 19-20 a pasar a ser el 13º al inicio de la 20-21, 18º a partir de enero. El Lugo tuvo en torno a 5,5 millones de límite salarial en verano de 2020. El año que viene, o sea, esta temporada que entra, 21-22, el equipo va a tener menos de 4 millones de límite salarial. Tenía 5,35, creo recordar, en 2020. Por tanto, estamos hablando de una caída de en torno a 1,5 millones de euros. Es cierto que otros equipos van a tener una caída también importante y va a ser proporcional por la crisis pandémica, por la ausencia de público, de abonados, etcétera. Pero Lugo tiene que intentar hacer un equipo importante. Tiene 13 jugadores en nómina, 3 porteros, Ander Cantero, Alberto Varo y Fran Vieites. 2 centrales, Pedro López y Marcelo Llaló. Tiene a un mediocentro como Borja Domínguez, a 2 volantes como son Juanpe y Hugo Rama, 2 extremos derechos como Gerard Valentín e Iriome González y 2 delanteros como Manu Barreiro y José Ángel Carrillo. Son los 13 jugadores que tiene el Club Deportivo Lugo con contrato para la próxima temporada. Después tiene una opción de renovación por una temporada más de Alex Rey, un chico de Lugo, media punta, que la última temporada fue cedido a Unionistas en segunda B, donde cuajó una notable temporada. Un futbolista que para mí me parece sin duda de nivel de segunda división para el Club Deportivo Lugo. El Lugo tiene hasta dentro de unos días esa renovación unilateral por una temporada más y a partir de ahí tiene que fichar. Ha llegado un nuevo director deportivo, lo cual también es habitual. Cada temporada el Club Deportivo Lugo tiene un director deportivo diferente y no lo digo por decir, es que es literalmente así. Mauro Pérez ha llegado procedente del Albacete, donde dimitió en enero y él comentó, le pregunté yo en rueda de prensa y me dijo que la posición más deshabitada que tiene el equipo es la posición de central, sin duda, con Pedro López, que solo jugó 3 partidos, solo 2 de ellos como titular, más un cuarto en Copa, 3 de Liga, 1 de Copa, en Liga 2 titular y 1 entró en el tramo final precisamente contra el Zaragoza y fue titular en Girona en Copa del Rey. Y Marcelo Llaló, que tiene contrato, pero yo creo que está lejos del nivel exigido, tanto en actitud como en compromiso. Y no estoy desvelando nada, sino simplemente es público y notorio porque así lo oficializó y lo publicitó Luis César San Pedro en su día, que es un jugador que un día no fue a un entrenamiento, sin justificación alguna. No fue a un entrenamiento justo antes de que el equipo viajase a Mallorca. Por tanto, yo creo que es un jugador al que se le debería buscar una salida. Creo que el Lugo necesita, sobre todo, reforzarse la posición central y en la posición de extremo izquierdo, porque no tiene ningún extremo zurdo. Además, a mí me gustan personalmente los extremos a pierna natural, por lo menos tener uno. Después sí que me gustan los jugadores que juegan a banda cambiada, que tienen capacidad de trazar diagonales hacia adentro, generar superioridades por dentro y asociarse, etcétera. Pero creo que hay que tener extremos de diferente perfil y el Lugo hoy día no tienen nadie para jugar en banda izquierda. Luego sí que tiene jugadores muy interesantes en el filial, como Dani Vidal, mediocentro, como Cristian Martínez, delantero. Y yo creo que son jugadores, por ejemplo, ellos dos que podrían subir perfectamente al primer equipo. Tiene a Sebas Moyano, ¿no? Que vuelve de cesión del Ebro, si mal no recuerdo, pero era extremo derecho, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que con Sebas Moyano es una situación un poco peculiar. Nunca ha habido una claridad y una transparencia
importantes en el Club Deportivo Lugo y sí, en principio tiene contrato, pero digamos que no está muy claro y en ningún momento el club ha hablado de él. Además, repito, en esa posición ya están dos, están Gerard Valentín e Iriome González. Sebas Moyano ha sido un caso muy llamativo y bueno, ha ocurrido también con otro jugador aquí, con Gilmar Torres, un lateral izquierdo que fichó el Club Deportivo Lugo hace 2 veranos y no llegó a pisar Lugo. Fue cedido el primer año a la Andorra y posteriormente rescindido. Pues yo creo que Sergio, Millán, pues lo mismo, y tampoco te queremos robar mucho más tiempo, que nos has comentado que tus ocupaciones te llevan fuera de la ciudad, que tienes un viaje pendiente. Yo creo que la verdad que todo el conocimiento que nos has transmitido del Club Deportivo Lugo, yo he aprendido un montón durante todo este rato. Yo creo que Sergio también nos ha dejado totalmente asombrados. La verdad que remontada, porque aprendemos mucho, ¿eh? Aprendemos mucho de cada uno de vosotros y desde luego pues tienen las puertas abiertas para cuando quieras volver, que nosotros estaremos encantados por supuesto de colaborar contigo, de que tú colabores con nosotros. Claro. Y pues eso, que mucho ánimo también para la próxima temporada y en cualquier ocupación tuya, que yo evidentemente te vengo siguiendo últimamente, miro a ver cuáles pueden ser tus opiniones en redes sociales. Me voy interesante por la gente que está aquí con nosotros y que pues que no me queda mucho más que añadir que agradecerte este rato que hemos pasado juntos. Como te digo, hemos aprendido un montón y nos vamos siendo un poquito más del Lugo, yo creo. Nos va a costar ir en contra de cualquier equipo, porque estos ratos que pasamos con aficionados de cada equipo, pues la verdad es que se aprende un poco y empatizamos realmente, que eso es muy importante en la vida. Muchas gracias, Millán. Yo creo que pues, un poquito más que añadir. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Aquí estoy disponible para lo que necesitáis. Y nada, mucho ánimo al proyecto, mejores deseos, larga vida al proyecto y en lo que respecta a Zaragoza, pues mis mejores deseos al Real Zaragoza, que siempre digo que es el equipo más grande de Segunda División. Para mí la victoria en 2013, cuando yo voy con el Lugo allí, vamos allí por primera vez a jugar contra el Zaragoza y ganamos 0-1 con un gol de Enzo Renela, para mí fue la victoria más importante por escenario y por rival de la historia del Club Deportivo Lugo. Recuerdo que cuando acabó el partido, pues yo era jefe de prensa y se me saltaron las lágrimas y la primera reacción que tuve fue hacerle una foto al marcador. Además me uno una gran amistad con Miguel, con el jefe de prensa. Y en cuanto a Málaga, pues también mis mejores deseos, porque yo trabajé en el Club Deportivo Lugo un tiempo muy breve, pero conocí a Luis Muñoz y sobre todo soy amigo de José Alberto López, el nuevo primer entrenador, y que es un entrenador fantástico, un tipo sensacional, un tipo que sabe extraer lo mejor de los jugadores, que tiene una idea de juego muy definida y que la trabaja muy bien en diferentes registros también, sabe adaptarse a diferentes registros. Y su segundo entrenador es Pablo Álvarez, exjugador del Club Deportivo Lugo, 2012-2014, también fue canterano del Club Deportivo Lugo previamente. Es un chico que aunque nació en Asturias, vivió en Lugo. De hecho, él siempre dice que es un asturiano de Lugo o un lucense de Gijón. Y trabajó conmigo en el Club Deportivo Lugo y es el segundo entrenador nuevo del Málaga, por tanto yo estoy muy pendiente del Málaga ahora y nada, mis mejores deseos para vosotros dos y por supuesto para el proyecto. Pues a partir de aquí corta.